El jueves de esta semana habló Barack Obama y dijo que ha ampliado el número de ciudadanos sancionados por Estados Unidos. La primera pregunta que uno se hace es si estas medidas que cada vez suben y son más graves pueden evitar que el presidente Vladimir Putin tenga mayores afanes expansionistas. Claro, hay una cuestión de percepción, me parece, ¿no? Cuando uno acaba de ver, como vimos todos esta semana, como Putin hablaba al mundo y decía, en realidad todos sabemos, dijo él, que Crimea siempre fue rusa y firmó este decreto para dar marcha adelante a la anexión. Claro, uno ve eso y hay una cuestión de percepción. Se habla de sanciones y parece que la avanzada con los tanques, por un lado, no guarda relación con las sanciones. O sea, parecería que la respuesta de Occidente nos suena a los ojos débil y hasta fragmentada, porque Estados Unidos hace una cosa, la Unión Europea está viendo cómo construye su reacción, porque no sabe todavía cómo, sabe que va a reaccionar, pero no sabe cómo. Entonces hay una cuestión de percepción ahí, que aparece como más débil la respuesta. Obviamente no lo frena, Juan Carlos, porque el hecho ya está hecho, ya está consumado. Lo que sí es que se está construyendo una respuesta, la respuesta en el tiempo se va construyendo, o sea que va a haber una respuesta de Occidente que va a la reacción, obviamente, y que va a tener su costo, va a tener su costo. Lo que tienen las sanciones es que tardan en tener efecto, pero tienen efecto. Hay una cuestión de velocidades. Avanzó primero Rusia, responde Occidente, pero hay una cuestión de percepción y de velocidades que hace aparecer esa respuesta como débil, ¿no? La revista The Economist, Juan Carlos, justamente en esta última edición, cuyo editorial se titula El Nuevo Orden Mundial, se refiere a todo lo ocurrido en la península de Crimea y a las actitudes del presidente ruso Vladimir Putin, pero dice dos cosas que llaman la atención. La primera es que señala que las sanciones sí pueden funcionar, sí pueden tener efecto positivo, y pone el ejemplo de lo ocurrido con Irán. Las sanciones contra el régimen iraní terminaron, y eso lo dicen muchos analistas internacionales, porque al final, con el nuevo presidente Rouhani, terminaron por hacer que ese país se comprometa a no seguir enriqueciendo uranio, a cambio de que le levanten, por supuesto, todas las trabas que tenía el sistema bancario internacional. ¿Será que en este caso las sanciones van a operar, van a ser efectivas? Para tener efectividad necesita de un alto nivel de consenso por parte de los países involucrados, y como hemos visto, la Unión Europea está muy dividida dentro de los países miembros sobre el alcance de estas sanciones. Básicamente existe un consenso, parece, en el sentido de que Crimea ya es una causa perdida, ya se anexó, ya Rusia la anexó, y la discusión más bien gira en torno a qué pasa si Rusia más bien amplía sus ambiciones al este, a otras provincias del este ucraniano. En ese caso sí, parece que la Unión Europea estaría dispuesta a ir más allá. Y bueno, efectivamente, hay países que tienen altos intereses en Rusia y en los cuales efectivamente las sanciones podrían tener algún peso. Estamos hablando principalmente de Inglaterra. Recordemos que muchos de estos oligarcas rusos que son cercanos al régimen de Putin son muy aficionados a comprar propiedades y activos en Londres. Y bueno, sanciones financieras por parte de la Unión Europea podrían tener un gran peso. Hay otros países como Francia que han alcanzado acuerdos de venta de equipo militar bastante importante a Rusia, que por supuesto que eso tendría que estar sobre la mesa. Y bueno, la pregunta ahí también es Alemania. Alemania es un país que se disparó en el pie hace unos años cuando la canciller Angela Merkel decidió suspender la producción de energía atómica en el país a raíz del accidente de Fukushima. Y bueno, esto lo ha hecho irónicamente más dependiente del gas ruso, y por lo tanto la canciller Angela Merkel ha sido muy cuidadosa en tratar de no sobrepasarse en el nivel de sanciones que se están discutiendo con Rusia, pero ha dejado muy claro que todo está sobre la mesa en caso de que Rusia se mueva a otras regiones de Ucrania. Javier Solana, el exministro de Relaciones Exteriores o de Asuntos Exteriores de España, quien fuera el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, algo así como el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión, publica un artículo en el diario El País de Madrid este viernes titulado Objetivo estabilizar Ucrania. Y dice Solana que de estas cosas debe saber que lo que hay que, las medidas que debe tomar Occidente en primer lugar son estabilizar el gobierno de Kiev, además habrá elecciones presidenciales en el mes de mayo. En segundo lugar, enviar una misión al este de Ucrania, que es la zona donde hay más población de origen ruso.
Y en tercer lugar, poner en marcha la ayuda económica, es decir, darle 11.000 millones de euros al gobierno ucraniano a ver si puede trabajar con cierta tranquilidad. ¿Será esa la solución? Bueno, tanto Solana en El País como el artículo de Economist lo que hacen, que a mí me parece importante y necesario, es que le ponen el foco y la culpa y realmente la responsabilidad sobre los hombros de Vladimir Putin. Si bien Solana nos da un contexto histórico de por qué, por ejemplo, Gorbachev consideró que esto era con la corrección de un error histórico que se cometió durante la Unión Soviética, el hecho de que Crimea fuera parte de Ucrania, y genera algo de contexto también. Aclara que realmente lo que hay que hacer es contener a Putin, y el Economist fue bastante duro con una frase que dice que ha conducido Putin un tanque, una planadora por encima del orden mundial, sí. Y llama, esta melancolía tiene unos intereses económicos muy grandes y muy concretos, lo que comentaba Juan Carlos, y es, ¿qué pasa si hoy el gobierno inglés decide no vamos a recibir más dinero de los oligarcas rusos? Bueno, que tendrá un gran impacto sobre la City en Londres. ¿Qué pasa si Francia dice no le vamos a dar más contratos de defensa a las firmas rusas? Entran otros competidores y se dañan algunas alianzas importantes, o si Alemania decide directamente embargar el petróleo y el gas ruso. Son medidas concretas que no requieren de los votos de todos los países miembros de Europa, pero que van a tener seguramente unas repercusiones más inmediatas que unas sanciones muy teledirigidas a unos cuantos individuos. Curiosamente hoy, al final de la semana, se firmó el acuerdo de libre comercio, aquel que empezó todas las protestas en Kiev, el acuerdo de libre comercio entre Ucrania y la Unión Europea. Es una medida también simbólica, también importante, que será otro capítulo de esta muy triste historia que estamos viendo.